el pantano lunar. A algún lugar, a una región remota y temible que desconozco, se ha ido Denais Berry. Estuve con él la última noche que vivió entre los hombres y oí sus gritos cuando la cosa se le acercó. Pero ni él ni los demás pudieron ser encontrados por todos los campesinos y policías del condado de Met, aunque buscaron mucho y lejos. Y ahora tiemblo cuando oigo el canto de las ranas en los pantanos o veo la luna en lugares solitarios. Conocí bien a Denais Berry en Estados Unidos, donde se había hecho rico, y lo felicité cuando volvió a comprar el viejo castillo junto a Pantano en la tranquila Kildare. De Kildare era de donde procedía su padre, y allí era donde deseaba disfrutar de su riqueza entre los escenarios ancestrales. Hombres de su sangre habían gobernado Kildare y construido y vivido en el castillo, pero aquellos días eran muy remotos, por lo que durante generaciones el castillo había estado vacío y en decadencia. Después de ir a Irlanda, Berry me escribió a menudo, me contó cómo, bajo su cuidado, el castillo gris estaba recuperando su antiguo esplendor torre a torre, como la hiedra trepaba lentamente por los muros restaurados como lo había hecho tantos siglos atrás, y como los campesinos lo bendecían por traer de vuelta los viejos tiempos con su oro del otro lado del mar. Pero con el tiempo llegaron los problemas, y los campesinos dejaron de bendecirlo y huyeron como si se tratara de una fatalidad. Y entonces se me envió una carta pidiéndome que lo visitara, porque se sentía solo en el castillo sin nadie con quien hablar, salvo los nuevos sirvientes y trabajadores que había traído del norte. El pantano era la causa de todos estos problemas, como me dijo Berry la noche que llegué al castillo. Había llegado a Kildare al atardecer de verano, cuando el dorado del cielo iluminaba el verde de las colinas y arboledas y el azul del pantano, donde en un islote lejano brillaba espectralmente una extraña ruina antigua. Aquella puesta de sol era muy hermosa, pero los campesinos de Ballylough me habían advertido de ello y me habían dicho que Kildare se había convertido en un lugar maldito, por lo que casi me estremezco al ver las altas torretas del castillo doradas por el fuego. El coche de Berry me había recogido en la estación de Ballylough, ya que Kildare está fuera de la vía férrea. Los aldeanos habían rehuido el coche y al conductor del norte, pero me susurraron con caras pálidas cuando vieron que me dirigía a Kildare. Y esa noche, después de nuestro reencuentro, Berry me dijo por qué. Los campesinos se habían ido de Kildare porque Denais Berry iba a drenar la gran ciénaga. A pesar de su amor por Irlanda, Estados Unidos no lo había dejado indiferente y odiaba el hermoso espacio desperdiciado donde se podía cortar turba y abrir la tierra. Las leyendas y supersticiones de Kildare no le conmovían, y se rió cuando los campesinos se negaron primero a ayudar y luego lo maldijeron y se fueron a Ballylough con sus pocas pertenencias al ver su determinación. En su lugar, mandó a buscar trabajadores del norte, y cuando los sirvientes se fueron, los reemplazó de la misma manera. Pero estaba solo entre extraños, así que Berry me pidió que fuera. Cuando oí los temores que habían expulsado a la gente de Kildare, me reí tan fuerte como se había reído mi amigo, porque esos temores eran de lo más vago, descabellado y absurdo. Tenían que ver con una leyenda absurda sobre el pantano y un siniestro espíritu guardián que moraba en la extraña ruina antigua del lejano islote que había visto la puesta de sol. Había historias de luces danzantes en la oscuridad de la luna y de vientos helados cuando la noche era cálida, de espectros blancos que se cernían sobre las aguas y de una imaginaria ciudad de piedra bajo la superficie pantanosa. Pero la más destacada entre las extrañas fantasías, y la única en su unanimidad absoluta, era la de la maldición que le esperaba a quien se atreviera a tocar o drenar el vasto pantano rojizo. Había secretos, decían los campesinos, que no debían ser descubiertos, secretos que habían permanecido ocultos desde que la plaga llegó a los hijos de Partolan en los fabulosos años más allá de la historia. En el libro de los invasores se cuenta que estos hijos de los griegos fueron enterrados en Tayac, pero los ancianos de Kildare decían que una ciudad fue pasada por alto, salvo por su diosa lunar patrona, de modo que solo las colinas boscosas la enterraron cuando los hombres de Nemé descendieron de Estitia en sus 30 barcos. Tales eran los cuentos ociosos que habían hecho que los aldeanos abandonaran Kildare, y cuando los oí no me extrañó que Denais Berry se hubiera negado a escuchar. Sin embargo, él tenía un gran interés en las antigüedades y propuso explorar a fondo el pantano cuando se drenara. Las ruinas blancas del islote las había visitado a menudo,
pero aunque su antigüedad era claramente grande y su contorno muy poco parecido de la mayoría de las ruinas de Irlanda, estaban demasiado deterioradas para contar los días de su gloria. Ahora la obra de drenaje estaba lista para comenzar, y los trabajadores del norte pronto despojarían al pantano prohibido de su musgo verde y su brezo rojo, y matarían los pequeños arroyos pavimentados de conchas y las tranquilas pozas azules bordeadas de juncos. Después de que Barry me contara estas cosas, me sentí muy somnoliento, porque los viajes del día habían sido agotadores y mi anfitrión había hablado hasta altas horas de la noche. Un criado me acompañó a mi habitación, que estaba en una torre remota con vistas al pueblo, a la llanura al borde del pantano y al propio pantano, de modo que desde mis ventanas podía ver a la luz de la luna los silenciosos tejados de los que habían huido los campesinos y que ahora daban cobijo los jornaleros del norte, y también la iglesia parroquial con su antigua aguja, y, a lo lejos, a través de la melancólica ciénaga, la remota y antigua ruina del islote, blanca y espectral. Justo cuando me quedé dormido, me pareció oír débiles sonidos en la distancia. Sonidos salvajes y semimusicales que me conmovieron con una extraña excitación que coloreó mis sueños. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí que todo había sido un sueño, porque las visiones que había tenido eran más maravillosas que cualquier sonido de gaitas salvajes en la noche. Influida por las leyendas que Barry había relatado, mi mente había rondado en sueños una ciudad señorial en un valle verde, donde calles y estatuas de mármol, villas y templos, tallas e inscripciones, hablaban en ciertos tonos de la gloria que fue Grecia. Cuando le conté este sueño a Barry, ambos nos reímos, pero yo me reí más fuerte, porque él estaba perplejo por sus trabajadores del norte. Por sexta vez se habían quedado dormidos, despertando muy lentamente y aturdidos, y actuando como si no hubieran descansado, aunque se sabía que se habían acostado temprano la noche anterior. Esa mañana y esa tarde vagué solo por el pueblo bañado por el sol y hablé de vez en cuando con los trabajadores ociosos, porque Barry estaba ocupado con los planes finales para comenzar su trabajo de drenaje. Los trabajadores no estaban tan contentos como podrían haberlo estado, ya que la mayoría de ellos parecían inquietos por algún sueño que habían tenido, pero que intentaban recordar en vano. Les conté mi sueño, pero no se interesaron hasta que hablé de los extraños sonidos que creía haber oído. Entonces me miraron de forma extraña y dijeron que también les parecían recordar sonidos extraños. Por la noche, Barry cenó conmigo y anunció que comenzaría el drenaje en 2 días. Me alegré, porque aunque no me gustaba ver desaparecer el musgo, el brezo y los pequeños arroyos y lagos, tenía un creciente deseo de descubrir los antiguos secretos que la turba profunda y espesa podría esconder. Y esa noche mis sueños de flautas y peristilos de mármol llegaron a un final repentino e inquietante, porque sobre la ciudad en el valle vi descender una pestilencia, y luego una espantosa avalancha de laderas boscosas que cubrió los cadáveres en las calles y dejó sin enterrar solo el templo de Artemisa en la cima alta, donde la anciana sacerdotisa de la luna Cleis yacía fría y silenciosa con una corona de marfil en su cabeza plateada. He dicho que me desperté de repente y alarmado. Durante un tiempo no pude distinguir si estaba despierto o dormido, porque el sonido de las flautas seguía resonando agudo en mis oídos. Pero cuando vi en el suelo los helados rayos de luna en los contornos de una ventana gótica enrejada, decidí que debía estar despierto y en el castillo de Kildare. Entonces oí el tañido de un reloj de algún rellano remoto que marcaba las 2, y supe que estaba despierto. Sin embargo, seguía llegando ese monótono silbido desde lejos, melodías salvajes y extrañas que me hacían pensar en alguna danza de faunos en la lejana Maneala. No me dejaba dormir, y con impaciencia me levanté y empecé a dar vueltas por la habitación. Solo por casualidad me acerqué a la ventana del norte y miré hacia el pueblo silencioso y la llanura al borde del pantano. No tenía ganas de mirar al exterior, porque quería dormir, pero las flautas me atormentaban y tenía que hacer o ver algo. ¿Cómo podría haber sospechado lo que estaba a punto de contemplar? Allí, a la luz de la luna que inundaba la espaciosa llanura, había un espectáculo que ningún mortal, después de haberlo visto, podría olvidar jamás. Al son de flautas de caña que resonaban sobre el pantano, se deslizaba silenciosa y misteriosamente una multitud heterogénea de figuras oscilantes, tambaleándose en una fiesta como la que los sicilianos debían haber bailado a Deméter en los viejos tiempos bajo la luna de la cosecha junto al Ciane.
La amplia llanura, la luz dorada de la luna, las formas en movimiento y sombrías, sobre todo la estridente y monótona música de gaitas, produjeron un efecto que casi me paralizó. Sin embargo, advertí, en medio de mi miedo, que la mitad de estos bailarines incansables y mecánicos eran los trabajadores que yo había creído dormidos, mientras que la otra mitad eran extraños seres etéreos vestidos de blanco, de naturaleza indeterminada, pero que sugerían náyades pálidas y melancólicas de las fuentes encantadas de la ciénaga. No sé cuánto tiempo contemplé este espectáculo desde la solitaria ventana de la torreta antes de caer de repente en un desmayo sin sueños, de que me despertó el sol alto de la mañana. Mi primer impulso al despertar fue comunicar todos mis temores y observaciones a Denise Berry, pero al ver la luz del sol brillando a través de la ventana enrejada del este, me convencí de que no había realidad en lo que creía haber visto. Soy dado a extraños fantasmas, pero nunca soy tan débil como para creer en ellos. Así que en esta ocasión me contenté con interrogar a los trabajadores, que dormían hasta muy tarde y no recordaban nada de la noche anterior salvo sueños confusos de sonidos estridentes. Este asunto de la tubería espectral me atormentaba enormemente, y me preguntaba si los brillos del otoño habían llegado antes de tiempo para atormentar la noche y perseguir las visiones de los hombres. Más tarde, en la biblioteca, observé a Berry estudiando detenidamente sus planes para la gran obra que comenzaría al día siguiente, y por primera vez sentí un toque del mismo tipo de miedo que había ahuyentado a los campesinos. Por alguna razón desconocida, temía la idea de perturbar el antiguo pantano y sus secretos sombríos, y me imaginaba imágenes terribles yaciendo negras bajo la inconmensurable profundidad de la turba milenaria. Que estos secretos salieran a la luz parecía imprudente, y comencé a desear una excusa para dejar el castillo y el pueblo. Llegué a hablar casualmente con Berry sobre el tema, pero no me atreví a continuar después de que él soltara su estruendosa carcajada. Así que me quedé en silencio cuando el sol se puso fulgurante sobre las lejanas colinas, y Kildare resplandeció todo rojo y dorado en una llama que parecía un presagio. Nunca sabré si los acontecimientos de esa noche fueron de realidad o de ilusión. Ciertamente, trascienden cualquier cosa que soñemos en la naturaleza y el universo. Sin embargo, no puedo explicar de manera normal esas desapariciones que todos los hombres conocieron después de que terminara. Me retiré temprano y lleno de temor, y durante mucho tiempo no pude dormir en el inquietante silencio de la torre. Estaba muy oscuro, porque aunque el cielo estaba despejado, la luna ya estaba menguando y no saldría hasta la madrugada. Mientras estaba allí tumbado, pensé en Denise Berry y en lo que le sucedería a ese pantano cuando llegara el día, y me encontré casi frenético con un impulso de salir corriendo la noche, tomar el coche de Berry y conducir como un loco hasta Ballylough para salir de las tierras amenazadas. Pero antes de que mis temores pudieran cristalizarse en acción, me había quedado dormido y contemplaba en sueños la ciudad en el valle, fría y muerta bajo un sudario de sombras horribles. Probablemente fue la estridente corneta lo que me despertó, pero esa corneta no fue lo que noté primero cuando abrí los ojos. Estaba acostado de espaldas a la ventana que daba al pantano, donde salía la luna menguante, y por lo tanto esperaba ver la luz proyectada en la pared opuesta frente a mí. Pero no había esperado ver lo que apareció entonces. De hecho, la luz brillaba en los paneles de delante, pero no era la luz que da la luna. El rayo de refulgencia rojiza que atravesaba la ventana gótica era terrible y penetrante, y toda la habitación brillaba con un esplendor intenso y sobrenatural. Mis acciones inmediatas fueron peculiares para tal situación, pero solo en los cuentos un hombre hace lo dramático y lo previsto. En lugar de mirar a través del pantano hacia la fuente de la nueva luz, aparté los ojos de la ventana presa del pánico y me puse a mancharme torpemente la ropa con la idea aturdida de escapar. Recuerdo que agarré mi revólver y mi sombrero, pero antes de que terminara lo había perdido todo sin disparar ni ponerme nada. Después de un rato, la fascinación del resplandor rojo superó mi miedo, y me acerqué a la ventana del este y miré hacia afuera mientras el enloquecedor e incesante silbido resonaba y reverberaba por el castillo y por toda la aldea. Sobre el pantano había un diluvio de luz resplandeciente, escarlata y siniestra, que emanaba de la extraña ruina antigua del islote lejano. El aspecto de esa ruina no puedo describirlo. Debo haber estado loco.
porque parecía alzarse majestuosa y sin deterioro, espléndida y rodeada de columnas. El mármol de su entablamento, que reflejaba las llamas, atravesaba el cielo como la cúspide de un templo en la cima de una montaña. Las flautas chirriaron y los tambores empezaron a sonar, y mientras observaba con asombro y terror, creí ver formas oscuras y saltantes que se recortaban grotescamente contra la visión de mármol y resplandor. El efecto era titánico, totalmente impensable, y podría haber mirado indefinidamente si el sonido de la gaita no hubiera parecido hacerse más fuerte a mi izquierda. Temblando de terror, extrañamente mezclado con éxtasis, crucé la habitación circular hasta la ventana norte desde la que podía ver el pueblo y la llanura al borde del pantano. Allí, mis ojos se dilataron de nuevo con una maravilla salvaje tan grande como si no acabara de apartarme de una escena más allá de los límites de la naturaleza, porque en la espantosa llanura iluminada por el rojo se movía una procesión de seres de una manera que nadie había visto antes, salvo en pesadillas. Mitad deslizándose, mitad flotando en el aire, los espectros de pantano vestidos de blanco se retiraban lentamente hacia las aguas tranquilas y la ruina de la isla en formaciones fantásticas que sugerían una antigua y solemne danza ceremonial. Sus brazos translúcidos y ondulantes, guiados por el detestable sonido de esas flautas invisibles, llamaban en un ritmo inquietante a una multitud de trabajadores tambaleantes que seguían como perros, con pasos ciegos, descerebrados y vacilantes, como arrastrados por una voluntad demoníaca torpe pero irresistible. Cuando las náyades se acercaron al pantano, sin alterar su rumbo, una nueva fila de rezagados tambaleantes salió en zigzag y como borrachos del castillo por alguna puerta muy por debajo de mi ventana. Atravesaron a tientas el patio y el trozo de pueblo que había entre medias, y se unieron a la tambaleante columna de trabajadores en la llanura. A pesar de la distancia que había entre ellos y yo, supe de inmediato que eran los sirvientes traídos del norte, pues reconocí la fea y torpe figura del cocinero, cuya absurda presencia se había vuelto ahora indescriptiblemente trágica. Las flautas sonaban horriblemente y volvía a oír el redoble de los tambores desde la dirección de la ruina de la isla. Entonces, silenciosa y grácilmente, las náyades llegaron al agua y se fundieron una a una en el antiguo pantano, mientras la fila de seguidores, sin controlar nunca su velocidad, chapoteaba torpemente tras ellas y desaparecía en medio de un pequeño remolino de burbujas malsanas que apenas podía ver en la luz escarlata. Y cuando el último y patético rezagado, el gordo cocinero, se hundió pesadamente fuera de la vista en ese hondo estanque, las flautas y los tambores se silenciaron y los cegadores rayos rojos de las ruinas se abrieron instantáneamente, dejando la aldea de la perdición solitaria desolada en los pálidos rayos de una luna recién salida. Mi estado era ahora de caos indescriptible. Sin saber si estaba loco o cuerdo, dormido o despierto, solo me salvaba un entumecimiento misericordioso. Creo que hice cosas ridículas como ofrecer oraciones a Artemisa, Latona, Deméter, Perséfone y Plutón. Todo lo que recordaba de una juventud clásica me vino a los labios cuando los horrores de la situación despertaron mis supersticiones más profundas. Sentí que había presenciado la muerte de toda una aldea y supe que estaba solo en el castillo con Denais Berry, cuya audacia había provocado una fatalidad. Mientras pensaba en él, nuevos terrores me sacudieron y caí al suelo. No desmayada, sino físicamente indefensa. Entonces sentí la helada ráfaga de la ventana este, por donde había salido la luna, y comencé a oír los gritos en el castillo, muy por debajo de mí. Pronto esos gritos alcanzaron una magnitud y calidad indescriptibles, y me desmayo al pensar en ellos. Todo lo que puedo decir es que provenían de alguien a quien yo había conocido como amigo. En algún momento durante este periodo impactante, el viento frío y los gritos debieron despertarme, porque mi siguiente impresión es la de correr como un loco por habitaciones y pasillos oscuros y salir al patio la horrible noche. Me encontraron al amanecer vagando sin sentido cerca de Ballylough, pero lo que me desquició por completo no fue ninguno de los horrores que había visto u oído antes. Lo que murmuré mientras salía lentamente de las sombras fue un par de incidentes fantásticos que ocurrieron en mi huida, incidentes sin importancia, pero que me persiguen sin cesar cuando estoy solo en ciertos lugares pantanosos o a la luz de la luna. Mientras huía de aquel maldito castillo por el borde del pantano, oí un nuevo sonido, común, pero diferente a cualquier otro que hubiera oído antes en Kildare.
Las aguas estancadas, hasta entonces desprovistas de vida animal, ahora bullían con una horda de ranas enormes y viscosas que croaban estridente e incesantemente en tonos extrañamente desproporcionados con su tamaño. Brillaban hinchadas y verdes bajo los rayos de la luna, y parecían contemplar la fuente de luz. Seguí la mirada de una rana muy gorda y fea, y vi la segunda de las cosas que ahuyentaron mis sentidos. Extendiéndose directamente desde la extraña ruina antigua en el islote lejano hasta la luna menguante, mis ojos parecían rastrear un rayo de tenue resplandor tembloroso que no tenía reflejo en las aguas de pantano. Y hacia arriba, a lo largo de ese pálido camino, mi imaginación febril imaginó una delgada sombra retorciéndose lentamente, una vaga sombra contorsionada que luchaba como si estuviera siendo arrastrada por demonios invisibles. Enloquecido como estaba, vi en esa horrible sombra un parecido monstruoso, una caricatura nauseabunda e increíble, una efigie blasfema de quien había sido Denise Berry.